Hola, hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que bien, que se encuentren bien de salud, de trabajo, con su familia. Y yo aquí pues haciéndome presente, su amigo Ricardo Ricky Miranda, para traerles un tema escabroso, un tema que para mí pues es una, ¿cómo se puede decir? Tal vez una afición, una tentación de saber y de conocer más y del cual pues hoy les quiero compartir. Les preguntaría, ¿qué onda con los asesinos seriales? A ver, desde el arropero español, que fuera un asesino por allá del siglo XIX, hasta los depredadores sexuales latinoamericanos, como es el caso de Pedro Alonso López, llamado la bestia de los Andes, o de Luis Alfredo Garavito. Miren, entre estos dos suman cerca de 500 asesinatos, en su mayoría de niños y niñas de Sudamérica. Está el petiso orejudo Cayetano Santos Godino, de Argentina, quien disfrutaba también asesinar niños que encontraban una singular afición por la muerte y por lo que podía contemplar el momento que se iban extinguiendo esas jóvenes vidas. Las poquianchis en México, que son por acá paisanas, ya que ellas operaron en Jalisco y parte de Guanajuato. O el caso de, pues yéndonos más lejos, de Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov. Este tipo abusaba, mutilaba y canibalizaba a sus víctimas en la Unión Soviética detrás de la cortina de hierro. Por mucho tiempo se ha creído que es el fenómeno de los serial killers propio de la sociedad norteamericana, con nombres célebres como el carismático Ted Bundy, o el gigantesco Ed Kemper, y el siniestro John Wayne Gacy, el payaso Pogo, de quien se dice fue inspiración para el Pennywise de Stephen King en la novela It, o el multiparodiado en el cine Ed Gein, también por ahí relacionado con películas como Psycho, como la de La Masacre en Texas, o El Silencio de los Inocentes con el personaje de Buffalo Bill. Por décadas, este tema ha contado con la atención de propios y extraños alrededor del mundo. Sin duda, el fenómeno alcanza a ser digno de atención y del estudio de la psiquiatría, la sociología y la antropología, como una anomalía del comportamiento humano. Los sociópatas o psicópatas, como la mayoría los conocemos, nos dan una muestra del primitivismo humano y de su capacidad para llevar los límites de la crueldad de los individuos a niveles insospechados. Tal vez, mis estimados escuchas, sea difícil reconocer esa fascinación que nos inspiran estos personajes que son dignos de las más oscuras pesadillas que nos acosan en el inconsciente, ¿no? He querido dedicar este espacio para platicar con ustedes de este tema que puede ser polémico, pues se trata del morbo constante y tal vez aberrante que la sociedad pretende ver como una realidad alterna, lejana, como si fuera producto de un mundo muy aparte, incapaz de llamar a la puerta de nuestra cotidianidad. Casos como el del llamado caníbal de Milwaukee, cuya identidad es Jeffrey Dahmer, y quien asesinaba jóvenes para luego incorporarlos a su dieta, con la idea de que se quedaran siempre dentro de él, que se quedaran con él, ya que sentía un pánico y un vacío tremendo por la soledad. Esto le inspiraba pues estos actos. O el mismo Ted Bundy, que era un brillante estudiante con una carrera prometedora en la política, a quien se le atribuyen más de 30 asesinatos, en su mayoría de mujeres, con un perfil muy definido que coincidía, fíjense, con el de su exnovia de la preparatoria, quien una vez lo terminó por creerlo inmaduro. Y esto al parecer motivó un sentimiento de revanchismo, un revanchismo sádico muy cruel. Sin duda la lista es larga, remontándonos hasta el mítico y misterioso asesino de la época victoriana, y que en un lugar de Londres llamado Whitechapel cometió una serie de atroces crímenes con la característica mutilación que lo hicieron acreedor al alias, el apodo de Jack el Destripador, y cuya identidad sigue siendo un enigma hasta el mundo de la criminalística actual. Otro misterio sin resolver de la investigación criminal es el célebre asesino del Zodiaco, quien a finales de los años 60
llevó a cabo una serie de asesinatos, logrando burlar la investigación de los detectives de la época con sus mensajes codificados. O está también el Dennis Rader, el que se hacía llamar el BTK y que burló la justicia por décadas hasta su captura en la década de los 90. El asesino de Green River, Gary Ridgway, quien asesinó damas de compañía con una contabilidad de 48 asesinatos confesos, pero con más de 100 atribuidos. Este sujeto, a quien bien pudiste haber tenido de vecino sin imaginar el horror que había detrás de ese rostro y esa mirada inmutable que tenía. ¿Cuáles serán los factores que detonan este comportamiento criminal y antisocial? En algunos casos, una infancia disfuncional tal vez, llena de abusos y humillaciones, como la de Charles Manson, a quien su madre en una ocasión cambió por unas cervezas en un bar. O Henry Lee Lucas, a quien su madre mandaba vestido de niña a la escuela para humillarlo públicamente. O el de John Wayne Gacy, quien fuera victimario de más de 30 varones, en su mayoría adolescentes. Su padre le demostraba un desprecio tremendo, con golpes y llamándolo afeminado. Algo parecido le ocurrió a Ed Kemper, un tipo de más de 2 metros de altura y un elevado coeficiente intelectual. Este cuate era un genio y que, tal fue que fue motivo de estudio para la naciente rama de la criminología enfocada a la perfilación criminal, encabezada en ese momento por el detective Robert Ressler, toda una celebridad. A este sujeto su madre lo mandaba a dormir al sótano para mantenerlo alejado de sus hermanas. Contaba con 8 añitos en ese tiempo y se preguntaba si él era tan malo para que lo mandaran a dormir a lo que él creía que era el mismísimo infierno. En otros casos, la motivación llega a unos límites insospechados de frialdad, como es el caso del médico Harold Shipman, quien privó de la existencia a más de 200 pacientes con una falta de consideración escalofriante hacia la vida humana. O el caso de Albert Fish, el anciano sadomasoquista, y que se inclinaba por la tortura y asesinato de niños. Era tal su nivel de degradación que una vez que fue llevado a la silla eléctrica, consideró un premio en su forma de vivir y de disfrutar de aquel suplicio al que fue llevado en la silla eléctrica. La lista de estos especímenes es enorme y muchos estarán ausentes para muchos de ustedes. La pregunta queda en el aire y sería, entrando en una reflexión, ¿seremos todos potenciales depredadores de nuestra especie? ¿Habrá un detonador de tipo social o fisiológico para este fenómeno? Varios asesinos seriales empezaron su carrera criminal con un cambio abrupto de comportamiento después de haberse golpeado en la cabeza. ¿Será acaso nuestra sociedad el caldo de cultivo para que se desate la violencia como consecuencia de la falta de empatía? Todas estas preguntas, queridos amigos, van a quedar en el aire. Se las dejo como tarea, esperando por ahí que dejen su pulgar arriba, se suscriban y también con la promesa de que vamos a seguir de manera más especial con cada uno de estos psicópatas famosos, esperando no herir sensibilidades y mandándoles un abrazo desde aquí, desde su humilde casa. Este fue su amigo Ricky Miranda. Saludos.